Muy buenas tardes, mis queridos esperancitos. Acá estamos reunidos, esta vez para la clase de análisis matemático de licenciatura. Bueno, bueno, hoy toca ver el práctico número 8, pero antes de comenzar con el práctico, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, por ejemplo, nuestra página de Facebook HackerMate, ¿sí? Donde subimos información importante como esta que está acá. Sí, por el horno crematorio que están poniendo cerca de la facultad, ¿sí? Ahí lo pueden leer más detenidamente después, ¿sí? Bueno, también estamos subiendo los memes, ¿sí? Ese que publicamos hoy, muy bueno, la verdad, llegamos a más de 100 reacciones. Y bueno, también tenemos otra página de nuestro canal de YouTube, ¿no? Comunidad HackerMate, ¿sí? Donde vamos subiendo los videos constantemente, que vamos grabando semana a semana. Bueno, dicho eso, empezamos con el práctico de hoy nomás, el práctico número 8 que corresponde a derivadas, ¿sí? La derivada, definición, reglas de derivación para la suma algebraica, el producto y el cociente de funciones. Bueno, como siempre, acá hay un cuestionario, un cuestionario que esta vez es muy cortito, la verdad, pero así que no obstante, háganlo, ¿sí? Le va a servir para hacer examen y bueno, para entender cómo viene la mano con esto de derivadas. ¿Sí? Bueno, como siempre, los ejercicios resueltos para que se guíen, ¿sí? Eh, ¿Sí? Bueno, bueno, la verdad que la verdad que de este punto, de este práctico, vamos a saltearnos casi todos los puntos, ¿sí? Vamos a ver lo más importante, que es el punto número 8, el punto número 10, ¿sí? Porque en base a entender este punto, bueno, a resolver los próximos prácticos. Bueno, vamos a hacer el de los adicionales. Sí, porque hasta ahora yo no he visto que les tome. Porque después hay cómo calcular la derivada por definición. Bueno, algunos problemitas con derivadas, ¿sí? Esto más que nada es para entender qué es la derivada, ¿sí? Pero como nosotros estamos cortos de tiempo y yo quiero que aprendan lo puntual que vaya el examen, ¿sí? Ya saben, en esto de la facultad tienen que ser prácticos, ¿sí? Eh, bueno, así que vamos a resolver el punto número 10 primero porque ese es lo que lo va a tomar, ¿sí? En base de esto se resuelven todos los demás puntos, ¿sí? No obstante, yo voy a tratar de resolver todos los demás puntos que los demás puntos, sí, el 9, el 8, el 7, el 6, ¿sí? Para el que los quiera hacer, ¿sí? Y quiera profundizar mucho más. Bueno, pero vamos a arrancar con el punto número 10, ¿sí? En este punto me voy a tomar todo el tiempo posible porque, como lo digo, este punto es clave, bueno, para entender esto del segundo parcial. Bueno, ya estuve viendo, bueno, porque no sepa, ya están las notas, ¿no? El primer parcial y bueno, estuve viendo que le fue bastante bien en general a la mayoría, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué dice? ¿En dónde? En la página del aula virtual, no me acuerdo, aula virtual o UNJU virtual, no me acuerdo, ¿sí? Pasa que tiene nombre parecido con la otra. Bueno, fíjense, porque yo, ¿cómo entré? El martes entré a descargar el práctico número 9, a descargar el práctico número 9 justamente, y ahí lo vi de casualidad, ¿sí? Así que, fíjense, su nota. Bueno, estamos con el punto número 10, ¿sí? Entonces vamos con el punto número 10. Entonces, punto número 10. Eh, ah, no, sí, álgebra rindieron el jueves y parece que le fue bastante, por lo que leí, le fue bastante mal a todos en general. Parece que el tiempo no llegaron con el tiempo mucho. Así que una pena porque, bueno, la verdad no sé qué tan difícil estará, sí, porque también vi que muchos estaban queriendo estudiar a último momento todo. Bueno, típico, ¿no? Pero bueno, esperemos que le haya ido bien. Bueno, entonces la función que nos da, ¿sí? Y nos pide que calculemos la derivada, ¿sí? Para este punto,
Entonces tienen que, primero que nada tenemos que usar las propiedades de la derivada. Va la regla de derivación de la derivada. Bueno, ¿cuáles son estas? Bueno, siento que acá en el PDF está nomás, así que no voy a estar copiando todo, no voy a estar copiando todo para no perder tiempo. ¿Sí? Son estas que están acá. Bueno, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar nomás. ¿Dónde está? Estos que están acá, ¿sí? Bueno, entonces esa es una regla de la derivada. Ahí lo voy a hacer más grande, ¿sí? Entonces, acá si yo quiero calcular la derivada, tengo que calcular la derivada de esto, ¿sí? Entonces acá voy a poner todo esto entre paréntesis y le voy a poner ese tipo de apóstrofe, ¿sí? Que indica la derivada. Bueno, y ahora por propiedad, la regla de la derivada, cuando yo tengo derivada de una suma o una resta, fíjense, tengo f más o menos g derivada, ¿a qué igual esto? A la derivada de f más la derivada de g. Bueno, o sea que por lo tanto, acá nos quedará la derivada de 4x más 5 más la derivada de 2x a la séptima más la derivada de menos 5, ¿sí? Acá podemos poner así, más menos 5, o directamente podemos poner así, ¿sí? No hay drama. Más, y bueno, por último nos queda esta derivada, la derivada de este término. ¿Sí? Entonces ahí lo que hice fue aplicar esta regla, ¿sí? La primera. Bueno. Entonces, y bueno, una vez que ya aplicamos la regla, ahora tenemos que aplicar lo que vimos en la tablita. Bueno, la tabla de derivadas, ¿sí? Bueno, una vez que ya aplicamos la regla de la suma, y todo eso, tenemos que aplicarlo a la tabla, ¿sí? Que se la deben haber dado en clase, o si no pueden buscar cualquier internet, y yo les recomendaría que armen una a su... que ustedes entiendan, ¿sí? Aunque la verdad con lo que le dan en teoría, por lo menos la que yo tengo de teoría, está bastante completa, así no sale de eso. Bueno, por ejemplo, agarramos este de acá, ¿sí? Este está, a simple vista, esto que está acá está completo, ¿sí? Ahí están las reglas de la derivada, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que derivar es esto, ¿sí? 4x a la quinta. ¿No? Bueno, 4x a la quinta, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, el 4 es una constante, ¿no? Bueno, y fíjense que en la regla número 4, me dice, cuando yo tengo una constante por una función, la derivada de una constante por una función, esto directamente es la constante por la derivada de la función, ¿sí? O sea que en este caso va a ser así. Tengo que poner 4 nomás y tengo que derivar x a la quinta. Bueno, ahí fíjense que x a la quinta tiene esta forma, ¿sí? ¿Dónde está? Esta que está acá, ¿sí? Y igual a x a la n, ¿sí? Y la regla me dice, ¿qué me dice? Que tengo que bajar el exponente y a la x le tengo que reducir en 1. A ver, por si no me entendieron, si yo tengo y igual a x a la n, entonces su derivada va a ser y igual a, la derivada de esto, va a ser igual a
nx a la n a la n menos 1. Bueno, entonces esto sale de la tabla, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser. Entonces, tengo que derivar este que está acá, ¿sí? Ese que está acá lo tengo que derivar. Bueno, entonces, ¿qué me dice la regla? Que tengo que bajar el exponente, ¿sí? ¿Cuánto es el exponente? 5. Bueno, entonces acá voy a bajar 5, ¿sí? Voy a poner un punto para indicar multiplicación. 5x, y bueno, ahora tengo que hacer 5 menos 1, ¿sí? Como esta es la primera vez que estamos viendo derivadas, voy a hacer todos los pasos, bueno, para que después puedan ver, ¿sí? Porque ya para el siguiente tema no directamente voy a hacer las derivadas nomás, bueno, porque no, si no me haremos mucho tiempo si hago paso por paso. Bueno, entonces ya derivamos este término, ¿sí? Este término que está acá, ya lo derivamos, ¿sí? Voy a marcar con un color para que después no se me pierdan. Bueno, ahora tengo que derivar 2x a la séptima, ¿sí? Y el mismo caso que hace rato, ¿no? Mismo caso que hace rato, ¿sí? Tengo una constante por una función. Entonces, por esta reglita que está acá, la regla número 4, pongo el 2 adelante, ¿sí? Y ahora tengo que derivar x a la séptima, ¿sí? Y es el mismo, tiene la misma forma, ¿sí? X a un número. Bueno, entonces, por esta regla que está acá, esta regla de derivación, tengo que bajar el exponente y pongo x al exponente menos 1, ¿sí? Bueno. Ahora fíjense que tengo que derivar 5, bueno. Fíjense, cuando quiero derivar una constante, este K significa constante, representa una constante, ¿sí? Como ya sea 10, 100, 1000, menos 2, menos 3, ¿sí? Me dice que la derivada de una constante cuando vale 0, bueno. Entonces eso por tabla vale 0, ¿sí? La derivada de cualquier constante, bueno. Por ejemplo, si ustedes le piden que deriven pi, la derivada de pi va a ser 0, ¿sí? Porque pi es una constante, bueno. Bueno, y acá esa sería entonces la derivada de 5. Bueno, ahora la derivada, tengo que hacer la derivada de esto. Y bueno, acá para derivar esto que está acá, conviene expresarlo como una potencia, ¿sí? Ustedes acuérdense que del cursivo de nivelación, que todas las raíces las puede expresar como potencia. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eh, bueno, a ver. Si yo tengo por ejemplo, este, la raíz de un número a, ¿sí? Elevado a la n, ¿sí? Esto tengo que poner a elevado a la n sobre d, ¿sí? O sea, radicando pasaba a ser divisor. A ver, no te voy a poner así, ¿sí? Creo que sí lo van a entender más. ¿Sí? Radicando pasaba a ser divisor, ¿sí? Y la potencia pasaba a ser numerador. Bueno, eso aplicado en este caso, ¿cómo sería? Sería, a ver, bueno, acá, ¿sí? El 4 pasa a ser numerador, ¿sí? Y el 9 que está ahí pasa a ser denominador. Bueno, a ver acá, no sé bien qué hice. Bueno, entonces sí, sí, lo escribo así ¿para qué? Para que esto tenga esta forma, ¿sí? Entonces ya puedo aplicar esta regla de derivación, ¿sí? Bueno, fíjense que tengo 7 por una función, ¿sí? Entonces por la regla número 4, esta que está acá, tengo que escribir 7. Bueno, y ahora aplico lo mismo que... Sigo esta regla que está acá, ¿sí? ¿Qué me dice? Tengo que bajar el exponente, ¿sí? El exponente, ¿cuánto es? 4 novenos. 4 novenos. Ahora ya me pone por x a la
Y bueno, acá tengo que hacer, sigo la misma regla, ¿sí? El exponente anterior, el exponente que tenía originalmente, menos el 1. ¿Sí? A ver, ahí voy a hacer con colores para que se enteren que estuve haciendo acá 0 más 1. Bueno, este que está acá venía de esto. ¿Sí? Este que está acá venía de esto. Y este que está acá es este. ¿Sí? Bueno, y ahora solo queda acomodar nomás, ¿sí? Por ejemplo, el primero que nos va a quedar, fíjense, tenemos 4 por 5, ¿sí? Nos va a quedar 20. 20x a la cuarta, ¿sí? Porque 5 menos 1, 4, ¿sí? Más, y ahora tengo 2 por 7, 14, ¿sí? X a la sexta, ¿sí? Porque 7 menos 1 es 6. Bueno, este 0 que está acá no hace falta que lo ponga así porque es 0, ¿sí? Así que no influye mucho. Pero acá tengo que hacer 7 por 4 novenos, ¿sí? Bueno, eso le va a quedar de 28 novenos por X. Y bueno, y por último tengo que hacer 4 novenos menos 1. Hago 4 novenos menos 1. Y me va a quedar de menos 5 novenos. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera derivada. Bueno, esto que está acá lo puedo seguir acomodando, ¿sí? Porque fíjense que podría sacar factor común. Acá entre estos dos podría sacar factor común 2, ¿sí? En realidad entre los tres sí podría sacar factor común 2. Bueno, eh, lo pueden dejar, aunque lo pueden dejar así tranquilamente, ¿sí? Y esto que está acá, lo pueden seguir acomodando, ¿sí? Porque acá recuerden también del cursillo de ingreso cuando usted tenía x a la... Uy, x a la menos n, a la menos n, era lo mismo que poner 1 sobre x a la n, ¿sí? O sea que para este caso, esto que está acá, sí va a ser, lo voy a mandar para abajo y se va a hacer positivo. Bueno, y también esto que está acá lo puedo convertir en ¿cómo se llama? En raíz, ¿sí? Entonces acá puedo aplicar raíz, haciendo lo opuesto a lo que hicimos hace rato, ¿sí? De acá pasamos a potencia, entonces de acá, de aquí estamos pasando a raíz. Bueno, esto se lo explico porque generalmente en el examen le dan opciones múltiples, ¿sí? A ver, como dónde... Como esto que tienen acá, en los adicionales. Acá, ¿sí? Le da para que elijan y bueno, no siempre le va a dar no siempre le va a dar a los que llegan primero derivando, ¿sí? Capaz que le tienen que acomodar un poco. ¿Y a qué me refiero con acomodar? Por ejemplo, a mí me dio esto, ¿sí? Pero capaz que en el examen les dé así, ¿sí? Y son equivalentes, ¿sí? Así que no habría drama. Sí, son equivalentes, ¿sí? Nada más que ustedes, una vez que llegaron acá, tendrían que acomodarla para ver si hay alguna de las respuestas. Bueno, entonces esto que está aquí es la derivada. ¿Sí? Eso es la derivada, ¿sí? Entonces es el punto número A. Bueno, esto que está acá lo vamos a copiar. Porque... no. Entonces ahora vamos a hacer el número B. El número B tengo... En el número B tengo G de X igual a
6x menos 3, ¿sí? Seis x al cubo menos 1, va. 6x al cubo menos 1. Por 3x a la sexta más 6. Va 3x a la sexta más 9. Bueno, entonces tengo que hallar la derivada de eso. Voy a pegar la regla de vuelta para que vean cómo es. ¿Sí? Entonces tengo que hallar la derivada, ¿sí? Entonces, si calculo la derivada aquí, tengo que calcular la derivada aquí, ¿sí? Entonces, va a ser todo esto derivado. Todo eso derivado. Bueno, entonces acá tengo... bueno, fíjense que acá, a ver, para que sea más obvio, acá hay una multiplicación, ¿sí? Así que voy a poner el símbolo de multiplicación. Bueno, entonces fíjense que aquí me dice la regla de derivada cuando tengo una multiplicación, ¿sí? Me dice que es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bueno, entonces en este caso, este que está acá es la primera, ¿sí? Entonces acá vamos a poner esto. Y todo esto que está acá es la segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? La regla me dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Qué es el que me dice la regla de la derivación? Bueno, entonces tengo que comenzar a derivar, ¿sí? Y acá tengo 6x al cubo. Bueno, tengo que derivar eso. ¿Cómo me va a quedar? Y bueno, por la regla número 4 me va a quedar directamente 6, ¿sí? Y ahora tendría que derivar x al cubo, ¿sí? X al cubo que tiene esta forma, ¿sí? A ver, voy a poner. Entonces, la regla me dice que tengo que bajar el exponente y le tendría que restar 1, ¿sí? Así que ahí voy a poner, va a ser 3 menos 1, ¿bueno? Para que después no se me pierda. Y bueno, esta que está acá, 3 que la sexta más 9, esa baja así nomás, sí, porque no lo estoy derivando, así que baja tal cual. Más, lo mismo que acá, esta que está acá, baja tal cual, sí, lo que está en verde. Esa baja tal cual, no pasa nada. Y ahora, acá tengo 3 que la sexta más 9, ¿sí? Esa la tengo que derivar. Ah, acá me olvidaba qué pasó con el menos 1. Y bueno, el menos 1 es una constante, ¿sí? Así que su derivada va a ser 0. ¿O no? Acá tengo que derivar esto que está acá, ¿sí? Fíjense que acá tengo 3 por x a la sexta, ¿sí? Así que ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 3, ¿sí? Y como este tiene esta forma, x a la n, ¿qué tengo que hacer? Ese 6 va a bajar directamente, ¿sí? Voy a bajar 6 por x a la... no me estaba tomando el editor de ecuación, ¿sí? 6 por x a la... Bueno, me va a quedar 6 menos 1, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el 9? Y bueno, el 9, su derivada es una constante, así que va a ser 0, ¿sí? Así que no hace falta que lo ponga.
Bueno, una vez hecho eso, ya solo quedaría acomodar, ¿no? Fíjense, a ver, directamente voy a copiar esto nomás, ¿sí? Fíjense que acá, 6 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar de 18, ¿sí? 3 menos 1 me va a dar de 2. Bueno, acá no pasa nada, acá tampoco. Acá sí, porque 3 por 6, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar de 18. Y x menos 6, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar de 5, ¿o no? Y acá lo último que podría hacer es sacar factor común, ¿sí? ¿Cuánto? 18. Por 1 sería 18. Y puedo sacar también x cuadrado, ¿sí? Porque se repite acá, ¿o no? Entonces, por ejemplo, el primer término, o sea, me quedaría directamente esto que está acá, ¿sí? Es sacar el factor común nomás. ¿Más qué? Más este término por x al cubo, ¿sí? Y este que está acá sería la respuesta que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Como ven, es todo seguir las reglas de derivación, nomás así. Una vez que aplicar la regla, hacer la tabla. Bueno, a ver, vamos a seguir ahora con otro punto. ¿Cuál está bueno? Vamos a hacer, a ver, a ver el H. Sí, vamos a ir mezclando, ¿sí? El H. El H me da R de T igual a pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 más T sobre 8 más coseno de T. Ah, fíjese, me dice coseno de X, ¿no? Eso está bueno porque quiero que vean una cosa. Bueno, yo tengo que llevar eso, ¿sí? Bueno, entonces tengo que calcular R' de T, ¿sí? Esto es importante saber respecto a qué estamos derivando, ¿sí? Fíjense que TR depende de T, ¿sí? La única letra de la que depende de T. Bueno, entonces tengo que derivar respecto a T, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Como una suma, ¿sí? Por esta regla, directamente va a ser la derivada de pi sobre 2 más la derivada de todo este término que está acá. Bueno, eh, aquí fíjense que tengo una división, ¿no? Estoy dividiendo todo esto, ¿sí? Así que aplicando la regla para la división, esta que está acá, la número 3, esto aquí va a ser igual. Y fíjense que me dice que es la derivada de la primera, o sea, la derivada de t, por la segunda sin derivar, ¿sí? O sea, todo esto que está acá. Todo eso sin derivar. En realidad es menos la primera sin derivar, que va a ser t. ¿Sí? A ver, ahí lo voy a hacer con color para que se entienda. Todo eso es la primera y todo eso es la segunda. Bueno, entonces estamos aquí, ¿sí? La primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí?
¿Cuánto es la segunda? Todo esto. Y todo eso derivado. Y abajo que va, la segunda al cuadrado, ¿sí? La segunda es todo esto, ¿sí? 8 más 4x, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Bueno, al cuadrado. Bueno, entonces hasta ahí ya aplicamos todas las reglas de derivación, ¿sí? Y ahora solo queda aplicar la tabla. Bueno, fíjense que acá tengo pi sobre 2, ¿sí? Y como les decía anteriormente, eso es una constante, ¿sí? Una constante que aproximadamente va a valer 1.57, ¿sí? Bueno, porque pi vale 3.14, ¿sí? Entonces la derivada de una constante, acuérdense que por esta tablita, la derivada de una constante me dice que es 0. Bueno, entonces va a ser 0 más, y ahora tengo que aplicar eh, aquí la tabla de derivadas. Bueno, fíjense que me dice la derivada de t, ¿sí? Bueno, la derivada de t, ¿cuánto va a ser? Y según esta tabla, va a ser 1, ¿sí? Imaginen que ahí en vez de decir x, dicen t, ¿sí? Entonces, si y igual a t, su derivada va a ser 1. ¿1 por cuánto? Y bueno, eh, por todo eso que está ahí. La segunda, digamos, ¿sí? Esa no le pasa nada. Menos, ahora dice la primera acción derivada que va a ser t por la segunda derivada. Bueno, pero acá pasa una cosa, miren. Primero que nada, la derivada de 8, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí? Y la derivada de coseno a la cuarta de x también va a ser 0, ¿o no? También va a ser 0 porque yo estoy derivando respecto a t, no estoy derivando respecto a x, ¿sí? Así que todas las demás letras que aparezcan las considero constantes, ¿sí? Así que imagínense que, por ejemplo, que acá dice coseno de 10, por ejemplo, ¿sí? Y eso le va a dar un número, bueno, y eso va a ser una constante, así que la derivada de eso va a ser 0, ¿sí? Entonces, todo lo que no sea t es constante, bueno, o sea que la derivada de todo esto va a ser 0. De abajo queda esto al cuadrado, nomás no pasa nada. ¿Sí? Entonces acá, acomodando, esto me va a quedar así. Este 0 de acá lo puedo omitir porque no me afecta nada, ¿sí? Me va a quedar esto, todo esto se va a hacer 0, así que me va a quedar así, ¿no? Y fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Nada más que esto está al cuadrado, ¿sí? Es como si yo tuviera x sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre x, ¿sí? Entonces acá en este caso me va a quedar 1 sobre eh, 8 más coseno a la cuarta de x. Bueno, entonces acá tienen que derivar esto, bueno, así quedaría la derivada, ¿sí? Acá es importante acordarse que yo estoy derivando respecto de t nomás, ¿sí? Todas las demás letras las tomo como constantes, ¿sí? Por eso acá que esta derivada, la derivada de coseno a la cuarta de x se hace 0, ¿sí? Entonces, esta va a ser la derivada que me está pidiendo el ejercicio. Vamos a ver otro similar, a ver. Mm, Otro similar. No, la verdad que no hay otro similar acá. Ah, el C, por ejemplo, ¿sí? El C.
En el C tienen ustedes g de x sobre 9 sobre la raíz quinta de x menos 5m sobre x al cubo. Más 2 sobre 5t al cuadrado. Bueno, acá de vuelta lo mismo hace rato, ¿sí? Tienen que tener en cuenta respecto a qué están derivando respecto a x, ¿sí? Así que todas las demás letras son constantes, ¿sí? La m y la t las toman como constantes, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, queda g' de x va a ser igual a la derivada de esto, a esto derivado, más, en realidad sería menos, ¿sí? Porque acá viene un menos, este menos. Esto que está acá, también derivado. Más, esto que está acá, también derivado. ¿Sí? Todo esto que dice aquí sale de estas reglas, ¿sí? Que acabo de copiar de vuelta. Bueno, que apliqué entonces la primera, ¿sí? La derivada de una suma o una resta, ¿sí? Bueno. Y acá fíjense que para derivar esta que está aquí, bueno, acá ya estaría acá para derivar esto, ya para aplicar la tabla, ¿sí? Para aplicar esto que está acá, tendría que acomodarla así para que sea más fácil. Bueno, entonces, por ejemplo, este 9 que está acá, este 9 sobre raíz quinta de x, yo lo puedo escribir así. Primero, esto que está acá, lo puedo escribir como x a la 1 sobre 5, ¿sí? Este que está acá como raíz pasa como denominador, y acá supongo, imagino que hay un 1, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo hago acá? Con este x al cubo, ¿sí? Lo voy a pasar para arriba. Bueno, y acuérdense que por propiedades, ¿sí? Por así decirlo, esto que está acá, cuando pasa para arriba, cambia su signo, ¿sí? Como era positivo, ahora como lo mandé para arriba va a ser negativo. ¿No? Acá lo mismo con este, ¿sí? Hago el mismo procedimiento que acá, ¿sí? Lo voy a mandar para arriba. Y como lo mandé para arriba, ahora su signo va a cambiar, ¿sí? Se va a hacer negativo. Bueno, ¿y para qué hago todo esto? Y bueno, para aplicar esta regla que está acá. ¿Sí? Entonces así ya puedo derivar, ¿sí? Porque así como estaba, medio difícil, ¿sí? Entonces acá me va a quedar. La derivada de x va a ser igual a qué. Bueno, fíjense que acá aplico la regla número 4, ¿sí? Me dice la constante por una función, ¿sí? ¿Qué me dice acá? Tengo que poner esa constante, 9, por 9, por, y tengo que derivar esta que está acá, ¿sí? Por esta regla que está aquí, el menos 1 quinto baja. Bueno, entonces voy a poner menos 1 quinto baja, y acá pongo x a la menos 1 quinto menos 1, ¿sí? Porque es lo que me dice la regla. Ahora pongo menos, y bueno, acá otra vez aplico la regla número 4, ¿sí? Pero la constante ahora va a ser, no va a ser 5 solamente, va a ser también 5m, ¿sí? Porque m también la tomo como constante.
Así que acá me va a quedar 5m por, y acá aplico esta regla así. Tengo que bajar el menos 3, ¿sí? Por x a la, voy a poner menos 3, menos 1, ¿sí? Porque a esa potencia le bajo 1. Bueno, más, y ahora la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Y bueno, acuérdense que esto es una constante, ¿sí? Así que imagínense que acá, qué sé yo, dice 2, ¿sí? Todo eso me va a dar un número, ¿sí? O sea, una constante, ¿bueno? La derivada de una constante me va a dar 0, ¿sí? Así que acá va a ser 0. Y acá ya quedaría acomodar nomás la función. A ver, entonces, acá por ejemplo, directamente acá me va a quedar 9 por menos un quinto, me va a quedar 9 quintos. Menos 9 quintos, sí, acá tengo que hacer menos un quinto, menos 1, que me va a dar menos 6 quintos. Entonces acá me va a quedar menos 6 quintos. Aquí fíjense que tengo menos por menos, todo esto se va a hacer más. Más que, bueno, haciendo todas estas multiplicaciones me va a quedar 15m. Acá menos 3 menos 1 me va a quedar de menos 4. Y este 0 que está acá lo puedo omitir. Bueno, y acá ya por último, ¿qué puedo hacer? Lo podría dejar ahí, pero como les digo, a veces no siempre me va a dar esa respuesta exactamente en el examen. ¿Sí? Esto lo puedo llevar para abajo, ¿sí? Estas potencias negativas, ¿sí? Los puedo poner ahí, ¿sí? Y como ya los lleve para abajo, su signo va a cambiar, ¿sí? Era negativo, la va a ser positiva. Lo mismo que acá. Era negativo, ahora se hace positivo, ¿sí? Y ya por último, esto que está acá yo lo puedo expresar como una potencia, ¿sí? Como una raíz más bien. Va a ser la raíz, va a ser la raíz quinta, ¿sí? Y ese sería el resultado final, ¿sí? De la derivada. Bueno, entonces acá, como yo le decía, acá conviene, acá cuando tengan más de dos letras, fíjense respecto a qué están derivando, ¿sí? Generalmente derivan respecto a X, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? Depende. Por ejemplo, acá derivamos respecto a X, ¿sí? Pero acá fíjense que derivamos respecto a T, así que lo que era X es constante. ¿No? Entonces acá lo que era constante era la T y la M. Entonces ese sería el punto número 10C. Vamos, vamos a ir con un último punto del E, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a otro, a los adicionales directamente. ¿Sí? Porque esto de hacer una y otra vez lo mismo. Bueno, pasamos al E porque... No, al D directamente, ¿sí? Porque el D se ve medio larguito. Igual ya se lo subí, ¿sí? En el D. Bueno, fíjense que en el D tenemos Rx igual a 4 menos X 3 a la cuarta. Entonces ahí escribimos nuestra ecuación más, me dice seno de pi sobre 2.
de pi sobre 2, ¿sí? Bueno, entonces acá, como siempre, aplicamos las reglas de las derivadas, ¿sí? Primero aplicamos la regla para la suma, ¿sí? Así que esto que está va a ser, la derivada de esto, de R, va a ser la derivada de esto más la derivada de seno de pi sobre 2. Y bueno, si ustedes se acuerdan, seno de pi sobre 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, ¿sí? Va a ser 1. Bueno, fíjense que acá, de este término que está acá, lo podemos eliminar, ¿sí? Porque 1 es una constante, así que la derivada de una constante me va a dar 0. Así que solo me quedaría la derivada de todo esto. Bueno, que aquí va a ser igual. Acá aplico la regla de la derivación, ¿sí? Esta que... Bueno, que me dice que cuando tengo una división, que me dice que va a ser la derivada de la primera, o sea, esto, sobre la derivada de la segunda. La derivada de la primera, menos por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Bueno. Entonces acá va a ser la derivada de la primera, que va a ser esto que está acá, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, bueno, sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría así. Y siguiendo aplicando las reglas de las derivadas, por ejemplo, acá puedo aplicar la regla para la resta. Todo esto que está acá me va a quedar como... Entonces acá queda la derivada de 4 sobre menos la derivada de x a la 3 a la cuarta. Ya, y bueno, eso ya sería todo, ¿sí? Y ya podría derivar tranquilamente. Bueno, la derivada de 4 es una constante, ¿sí? Así que se va a hacer 0. Bueno, y acá fíjense que tengo la derivada de 3 a la cuarta, ¿sí? Así que directamente va a ser, tengo que bajar el exponente, 3 a la cuarta, por x, y bueno, le tengo que bajar 1, ¿sí? Sí, tengo que hacer 3 a la cuarta, menos 1. Y bueno, acá este queda tal cual, este queda tal cual. La derivada de x, esta sale aplicada a tabla, fíjense la derivada de x es 1. 1. Bueno, y ahora queda acomodado nomás, ¿sí? Bueno, este 0 lo puedo omitir, ¿sí? No pasa nada. Este 0 lo puedo omitir, ¿sí? Y acá tengo 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 me da de menos 1 cuarto. Acá me queda menos 1 cuarto. Y acá este 1 lo puedo omitir, ¿sí? No pasa nada. Bueno. Y bueno, hasta ahí ya estaría la parte de la derivada, ¿sí? Hay que seguir acomodando nomás. Bueno, acá fíjense que tengo x a la menos 1 cuarto y tengo x, ¿sí? Acá puedo aplicar multiplicación de potencia de igual base. O sea, si yo tengo x a la n por
X por la regla va a ser la suma de los exponentes, ¿sí? Así que aquí, ¿qué me va a quedar? A ver. ¿Sí? Tengo que aplicar la regla ahí, entre esas X, ¿sí? Entonces va a ser menos un cuarto más 1, ¿sí? Porque este que está aquí tiene exponente 1. Y acá por último puedo hacer distributiva, ¿sí? Entonces menos por 4 me va a caer de menos 4. Y acá menos por menos me va a caer de más. Y otra vez a sumar y restar, ¿sí? Entonces me queda menos un cuarto más 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar de 3 cuartos. Me va a dar de 3 cuartos. Y acá fíjense que esto y esto eh, son lo mismo, ¿sí? Tiene la misma parte literal, ¿sí? Así que es como decir que es como sumar, como son lo mismo, los puedo sumar. Entonces, menos 3 cuartos más, y acá imagino que ahí habría un 1 imaginario, ¿sí? Entonces tengo que hacer menos 3 cuartos más 1, me va a quedar de un cuarto. Entonces acá me quedará un cuarto de x a la 3 cuartos menos 4 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y lo puedo seguir trabajando, sí, lo puedo seguir trabajando así porque ahora puedo, como tengo puedo distribuir el denominador entre este y este. ¿Sí? Así que me quedará así, miren. Me va a quedar así y me va a quedar así. Bueno, y fíjense que acá tengo división de potencias de igual base, ¿sí? Ya tengo esto que está acá. Cuando se dividen, ya no se suman, ¿sí? Ahora se restan. ¿No? O sea que acá esto me va a quedar de la siguiente manera. Tengo que hacer 3 cuartos menos 2. Entonces me va a quedar 3 cuartos menos 2, ¿sí? Y todo eso me va a quedar de menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y ahora, siguiendo, lo sigo acomodando, ¿sí? Parece que esto nunca termina, pero bueno. Es que pasa que yo también me estoy tomando todos los pasos, estoy haciendo todos los pasos posibles, ¿sí? Para que ustedes lo puedan seguir. Y ya por último, esto que está acá lo puedo expresar como una raíz, ¿sí? Entonces, ese 5 cuartos expresado como raíz sería esto que está acá. Bueno, y ahí finalmente terminaría el ejercicio, ¿sí? Bueno, gente, entonces sería el ejercicio número D, ¿sí? Que ya sé que parece largo, ¿sí? Pero bueno, como lo digo, es que yo me tomé todo el tiempo del mundo para explicarles, ¿sí? Paso por paso, cómo viene la mano con esto. Bueno, usted cuando ya agarre más práctica la van a poder hacer sin hacer todos los cálculos que yo hice ahí, ¿sí? Todos los acomodos, bueno. Entonces ese sería el 10D, ¿ok? Bueno,
El resto se lo voy a pasar, bueno, yo voy a subir el práctico resuelto para que ustedes lo vean, ¿sí? Pero solo a partir del 10 nomás, porque como digo, los otros no tienen mucho sentido. A ver, capaz que el 6 también puede ser que lo haga. El 6 y el 7, ¿sí? Porque por ejemplo acá le piden el 5, le pide calcular la derivada aplicando definición. Bueno, eh, eso que yo me acuerdo, no he visto que lo tengo en el examen, pero bueno, igual hagan, traten de hacerlo así para entender más cómo viene la mano. Sí, porque eso de a partir de la derivada por definición es que sale esta tabla. ¿Sí? Todo eso que está ahí sale aplicando derivada por definición. Bueno, bueno. Entonces ahora vamos a ir al siguiente punto, ¿dónde está? Al punto número, a los adicionales ya, en el que les pide la derivada de todo esto que está acá. ¿Sí? La derivada de todo eso. Eh, bueno. A ver, se me hace medio raro porque tendría que haber explicado Herrera la cadena aquí, pero bueno, igual lo vamos a hacer. Entonces acá en el 1 de los adicionales tengo f de x igual a la raíz cúbica de cuánto? De 7x menos 3 más el logaritmo en base 9 sobre x al cuadrado más 1. Va. Y tiene como argumento x al cuadrado más 1 sobre coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x más 1 sobre 10. ¿No? Entonces todo esto lo pongo entre paréntesis y comienzo a derivar. Entonces esto derivado va a ser la derivada de f de x, la derivada de esa raíz cúbica, la derivada del logaritmo y la derivada de 1 sobre 10, ¿sí? Bueno, acá fíjense una cosa. Este es la raíz cúbica de 7x menos 3, lo puedo expresar así. ¿No? En vez de poner la raíz cúbica como 7x menos 3 a la 1/3. Bueno, eso para que se pueda derivar más fácil. Bueno, acá primero que nada, tengo 1 sobre 10, sí, la derivada de 1 sobre 10, ¿sí? Eso me va a dar de 0. Va, este no lo borro. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Acá voy a borrar, sí, porque la derivada de una constante. 1 sobre 10 es una constante, ¿sí? La derivada de una constante me va a dar 0. Bueno, ahora tengo que derivar esto, ¿sí? Que lo puse así para que tenga esta forma. Esta forma que está acá, ¿sí? Esta que está acá, una derivada, como ya se habrán dado cuenta, es una de las derivadas que más se usa. ¿O no? Entonces, aquí me quedará tengo que bajar el 1/3, lo bajo, ¿sí?
Y acá tendría que hacer 1/3 menos 1. Bueno, fíjense que ahí, hasta ahí lo único que hice fue derivar la potencia, ¿sí? Hasta ahí lo que hice fue derivar la potencia nomás, ¿sí? Me falta derivar qué, lo que está dentro, ¿sí? Esto se conoce como la regla de la cadena, ¿sí? Primero derivo esto, ¿sí? La potencia. Y después tengo que derivar lo que está dentro. ¿Sí? Tengo que aplicar multiplicación. ¿Sí? Entonces tengo que derivar ahora lo que quedó adentro, ¿sí? Lo que quedó adentro es 7x menos 3, ¿sí? La derivada de eso, ¿cuánto va a ser? Va a ser directamente 7. Bueno, y esto que está acá es la derivada de lo que está adentro. Bueno, y ahora me pide que derive el logaritmo en base 9 de todo esto, ¿sí? Entonces, para eso tengo que buscar en la tabla el logaritmo, ¿sí? Cuando dice i igual al logaritmo, entonces, ¿a qué me dice que igual? A 1 sobre el argumento por logaritmo en base 9, el logaritmo de la base de e. Bueno, entonces esto va a ser igual a 1 sobre todo esto que está acá. Bueno, por, me dice el logaritmo en base 9 de e. Bueno, y hasta ahí, ¿qué hice yo? Derivé solamente el logaritmo, ¿sí? El logaritmo. A ver. El logaritmo, ¿sí? Todo esto corresponde a la derivada del logaritmo. Ahora tengo que derivar lo que me quedó dentro, ¿sí? O sea, todo esto. Regla de la cadena, bueno, regla de la cadena. Pero fíjense que ahí tengo una división. Entonces, acá va a ser, tengo que aplicar la regla de la derivada para la división. ¿Qué me dice esa regla? Que va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, en hiperbólico, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? La derivada de coseno hiperbólico. Sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto sería la derivada de lo que está dentro. Entonces acá ya sigo acomodando la derivada. Bueno, acá empecemos con esto que está. Fíjense que acá tengo 1/3 y acá tengo 7, ¿sí? 1/3 por 7 me va a quedar de 7/3. Bueno, y acá tengo 7x menos 3 a la 1/3 menos 1, y ahí tendría que ser 1/3 menos 1. Y eso me va a quedar de menos 2/3. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar así. ¿O no? Me va a quedar eso. Bueno. Y ahora, esto que está acá, fíjense que acá lo voy a hacer aparte para que entiendan cómo viene la mano con esto. Bueno, esto que está acá es como decir 1 dividido
todo esto, ¿o no? Por regla, va a ser por regla de división de fracciones, ¿qué pasa? La división se transforma en multiplicación y esto se da vuelta, ¿sí? O sea que aquí va a ir el coseno hiperbólico y aquí va a ir x cuadrado más 1. Bueno, o sea que en realidad acá lo que va a quedar va a ser esto. Por el... Yo tendría que copiar nomás esto que está acá. Y tendría que quitar el color nomás. Y ahora tengo que resolver todo esto que está acá. Acá me voy a poner derivada. Bueno. Entonces acá la derivada de todo esto, la derivada de x cuadrado más 1 me va a quedar 2x, ¿sí? 2x por el coseno hiperbólico. Bueno, menos x al cuadrado más 1 por la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Sí? Él también sale de tabla así, pero bueno, acá no aparece, pero bueno, en otra tabla aparece que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Sí? Y bueno, por último, esto que está acá, al cuadrado. ¿O no? Y esto hay que seguir acomodando. Sí, esto lo vamos a acomodar. Bueno, acá quiero que se fijen algo así. Acá tengo arriba tengo coseno hiperbólico y acá tengo coseno hiperbólico al cuadrado. Bueno, así que este va a quedar como coseno hiperbólico y este va a quedar como 1. Bueno, y bueno, acá este también lo podría pasar abajo, ¿sí? Pero antes voy a ver qué respuesta les da el problema para elegir. Va el ejercicio para elegir. Miren, fíjense esto es lo que yo le decía, ¿sí? Acá le deja como menos 2 tercios, así que lo dejamos ahí como menos 2 tercios, ¿sí? No hace falta. Yo voy a pasar para abajo para el denominador, pero no hay problema. ¿Bueno? Y bueno, acá la respuesta sería la D, ¿sí? La D. ¿Bueno? Y acá no hacía falta simplificar, ¿sí? Está bien ahí, ¿no? Acá la dejo tal cual, ¿sí? Acá si ustedes quieren pueden simplificar este con este cuadrado, ¿sí? No habría problema. Pero acá no lo hizo. Así que la respuesta sería la D, ¿sí? Y capaz se están preguntando, pero ahí tenés logaritmo de 9 y acá tenés logaritmo de base 9 de E. Bueno, ¿ese de dónde sale? De hacer cambio de base, ¿sí? De hacer cambio de base. ¿No? Si ustedes se acuerdan del práctico de logaritmos, esto va a quedar como, cuando yo quiero hacer el cambio de base, va a quedar como logaritmo de el número de Euler E sobre logaritmo de 9. Ustedes calculan logaritmo de E en la calculadora y va a dar que es 1. Y bueno, logaritmo de 9 le da un número con muchos decimales, así que queda ahí nomás. ¿No? O sea que esto que está acá es equivalente a esto que está acá. ¿Sí? ¿O no? O sea que acá la respuesta sería la número D. Va la opción D. La opción D. Esto que está acá.
Esa sería en definitiva la derivada que le está pidiendo el ejercicio. Y bueno, cosas así le suele tomar en el examen, ¿sí? Pero bueno, como le digo, parece largo, pero es que yo estuve haciendo todos los pasos para que puedan entenderlo más fácilmente. Entonces sería el punto número 1, la opción es la número D. ¿Y qué más tienen? Tienen aquí, en el ejercicio número 2, tienen la derivada de la siguiente función, igual tienen f de x igual a 1 menos 3 que es la quinta, por logaritmo de base 5 de x más 2. Bueno, y vamos a hacer, vamos a hacer 2b, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer 2b, no se terminamos por hoy, ¿sí? Vamos a hacer 2b, pero digo que, porque tienen que tener en cuenta acá en el 2b, lo que yo le dije hace rato, ¿sí? Tienen que tener en cuenta respecto a qué estamos derivando, ¿bueno? Y fíjense que acá en el 2b estamos derivando respecto a t, ¿sí? Dice que f depende de t, no depende de x. Bueno, no depende de x, ¿sí? Entonces fíjense que todo esto depende de x, ¿sí? Bueno, pero acá me dice que que la función depende de t, ¿sí? Así que todo lo que no sea t es constante. Bueno, por lo tanto, en el 2b, como todo esto es constante, ¿sí? En el 2b, como todo es constante, la derivada va a ser 0, ¿sí? Porque lo que dije, sí, estamos derivando respecto de t y todo lo que no sea t es constante, así que t aquí lo tomo como constante, ¿sí? Imaginen que vale un número, por ejemplo, 1, 2, ¿sí? El que ustedes quieran. Y bueno, eso va a ser el 2b, ¿sí? Simplemente es. Y bueno, hasta aquí llegaríamos por hoy, ¿sí? Porque después todo va a ser todo lo mismo. Bueno, nada más que acá en el 4, este que sí quería verlo porque en este tiene que aplicar la regla de la cadena, que por lo que dice el tema de este práctico, todavía no lo vieron en teoría, ¿sí? Pero bueno, acá ya hicimos un pequeño vistazo de lo que va a ser ese tema, que lo tenía que ver en el práctico número 9 para poder seguir con esto, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado. Ya estaré subiendo el práctico número, este práctico que está acá, el número 8, ¿sí? Yo voy a hacer directamente el 10, el 1 y el 2, ¿sí? Si quieren ver más ejercicio, pueden ver lo del análisis matemático 1, ¿sí? Que están viendo los mismos temas que ustedes. Bueno, bueno. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos para el práctico número 9. Hasta luego.